Bueno, dice en San Juan capítulo 16, versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Hermanos, bueno, San Juan es es un lugar de la Biblia donde vemos que el Señor realmente habla seguido sobre el Consolador, sobre esta persona que iba a venir a habitar en nuestros corazones cuando Él se vaya. Y bueno, y este es realmente un espacio, un capítulo muy especial que habla de la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar con la ayuda de él de desmenuzar esta enseñanza de San Juan 16:5 en adelante. En el versículo 5 dice, pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hermanos, la verdad que los discípulos estaban, me supongo que estarían atormentándose o atribulados por lo que Jesús acababa de decir. Cuando comienza el capítulo 16, el hermano Raúl Serrano la semana pasada este versículo 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús acababa de decir eso. Los van a expulsar de las iglesias, como aprendimos cuando vimos el ciego, cuando Jesús le dio la vista al ciego, lo difícil y lo terrible que era cuando te expulsaban de las sinagogas, ¿no? Eso lo vimos este año. Y Jesús le decía, los van a expulsar de la sinagoga, de su vida social, de su familia, de la vida en comunión con todos sus vecinos, porque son pueblos. Y cualquiera que los mate va a pensar que está rindiendo culto a Dios. Y eso es lo que le acababa de decir. Y ahora les estaba diciendo que él se iba, pero es como una queja, ¿no? ¿Por qué ya no hay más preguntas? ¿Por qué no me preguntan a dónde voy? ¿Por qué ya no sucede como en San Juan 13:36, cuando Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podés seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Vieron? Preguntas. Acá ya llegaba al fin y volvía a decir, yo me voy, ya no voy a estar más con ustedes, pero ya nadie le preguntaba de sus discípulos. No estaba como en el capítulo 14:5, Tomás, ¿no? Preguntándole, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?
No le estaba preguntando ¿a dónde te vas? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar contigo? No, sino que estaban absortos en sí mismos los discípulos, estaban tristes, estaban pensando en su situación seguramente. ¿Sí? ¿Qué enseñanza puedo sacar esto? Y que eso sucede. Un poco, te doy un ejemplo común, ¿no? A veces puede ser que el marido llegue a su casa y que todavía no se desconectó de sus problemas laborales, de su problema en el día de trabajo, capaz que está pensando en ese cliente que no le pagó, en esa plata que no llega, en ese pedido que no puede entregar y el que el cliente le reclama, los problemas comunes laborales que a veces acompañan al hombre hasta llegar a la casa. A veces entra y sigue con sus problemas, todavía no se puede desconectar, y la esposa es común que pregunte, ¿por qué no me preguntás cómo me fue a mí? ¿Por qué no me preguntás la reunión que tuve con tu hijo por tu hijo en el colegio? ¿Qué no te interesa nada? No, no es que no te interesa nada, es que estás todavía pensando en tus problemas, en tu situación. Y a veces como cristianos también nos pasa, que estamos pensando en nuestro problema, en nuestra tristeza, en nuestra situación, y nos olvidamos un poco de lo que está pasando el Señor, lo que está pasando el cuerpo de Cristo. La vida pasa por otro lado a veces, ¿no? Acá el Señor eran quizás los últimos minutos de que estaba hablándoles. Después ya venía el fin. Y Jesús se pregunta, oye, nadie me pregunta a dónde voy, nadie me pregunta qué va a pasar. Pero qué humilde que es el Señor, ¿no? En vez de también de hacer de esa situación un escándalo, de reprochar, el Señor, la verdad que es poca la veces que reprocha nuestra falta de amor, nuestra falta de interés por sus cosas. En vez de pensar en Él sí pensó en sus discípulos. Le dice, pero ustedes están tristes, por eso es que no me preguntan nada. La tristeza ha invadido, ha llenado vuestro corazón. Ellos no estaban pensando en el Señor, pero el Señor sí los comprendía a ellos. ¿Sí? El Señor es bueno, hermanos. El Señor siempre está compadeciéndose de nosotros, siempre está con nosotros. Él lloró cuando todos estaban tristes por Lázaro. Eh, él, eh, él es bueno, el Señor es bueno, no me queda otras palabras que decirle. Entonces dice el versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Y por supuesto que el Señor iba a decir la verdad porque siempre dijo la verdad. El Señor dijo cosas muy duras, pidió cosas muy duras. El que me sigue y no niega su propia vida o no toma su cruz no es digno de mí. El que siguiéndome mira para atrás no es digno de mí. Acababa de decir una cosa muy dura, los van a echar, los van a matar. El Señor siempre dice la verdad. Y acá quizás no hacía falta que Él lo diga, pero Él lo vuelve a decir. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Qué nos conviene? ¿Nos convenía o les convenía a los discípulos que se vayan? Un poco por la promesa que Él dijo que iba a hacer el Señor. Iba a preparar lugar para nosotros, ¿no? Nos conviene que se vaya porque significa que la forma de despedirse de esta tierra iba a ser con la muerte en la cruz y con el regalo de nuestra salvación, nuestra redención. La verdad que nos convino que el Señor cumpla su obra, que sea fiel hasta la muerte y que lamentablemente que se vaya, pero se vaya por haber hecho la obra que hizo, esa obra redentora. Les convenía a los discípulos y nos convenía a nosotros. También hay algo que no solo no se preguntaban al Señor a dónde iba, sino que no le preguntaban qué iba a pasar con el Señor, ¿no?
Eso también lo vimos con anterioridad. Él le dijo, ustedes tienen que estar contentos porque yo voy al Padre. Hermanos, ¿saben qué es tener un conocido o un amigo cuando sabemos que va a ocupar un lugar de poder en algún lugar? ¿Sabe qué lindo que es para el mejor amigo de un, póngale cosas terrenales, ¿no? De un político, saber que su amigo, su mejor amigo ahora es intendente o presidente de un país. Imagínense qué lindo hubiera sido para los discípulos si se hubieran puesto a considerar que Jesús iba a ocupar el trono, iba a sentarse al lado de Dios, que iba a estar al lado del Padre, como al principio. Qué alegría tendría que invadir. ¡Wow! Tenemos un conocido que está allá, en lo más alto, en donde todas las rodillas se van a doblar, donde todos van a postrarse delante de Él. Y ese estuvo con nosotros. ¡Qué alegría! Ese nos ama, nos mostró que nos quiere aún. Nos dijo que va a preparar un lugar para nosotros. ¡Qué fantástico! Es triste, pero es hermoso. No vemos la hora de estar con Él allá. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y me eligió a mí para que vaya a estar con Él. Estuvo con nosotros, nos dio prueba indubitable de que nos ama, de que nos espera. Entonces, ustedes se tenían que haber puesto contentos, decían los capítulos anteriores. Se habían dejado de pasar esta oportunidad los discípulos por estar pensando en sí mismos. Legítimamente, porque si te dicen que te van a matar, que te van a echar, que tu vida va a ser horrible, está bien que lo tengas en la mente. Pero esa era la situación. El Señor les pregunta, ¿acaso nadie me pregunta? Entonces dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hermanos, esto es una gran verdad. El Espíritu Santo, la obra que vamos a ver, Él viene a mostrarnos la salvación de Jesús, a guiarnos al arrepentimiento y a reconocer que Él murió por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo va a hacer hincapié en la obra redentora, en la remisión de pecados gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y no podría empezar a trabajar si Jesús no hubiera cumplido esa obra. No podría empezar su ministerio hasta que Jesús acabara el suyo, porque precisamente Él viene a comunicarnos lo que hizo el Señor por nosotros, a comunicarnos la gran noticia, la buena noticia de que nos da vida eterna gracias a lo que Él hizo en la cruz. Entonces, por supuesto, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque hasta que yo me vaya no puede venir el Espíritu Santo, porque Él, ¿de qué les va a hablar? ¿De que soy bueno? ¿De que soy hijo de Dios? No, eso lo va a decir, pero por sobre todo les va a comunicar que hay vida en mí por lo que yo hice en la cruz, por haber acabado mi vida como el Padre lo había pedido, muriendo por los pecadores en sustitución nuestra. ¿Me entienden? Entonces dice, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Un poco quiero compartir lo que dice Romanos 8:9 con respecto a la obra del Espíritu Santo. Dice, ¿se acuerdan Romanos cuando lo vimos? Ya en otra etapa de la pandemia. Qué lindo que fue el libro de Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 9 en adelante dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué esencial es tener al Espíritu Santo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, dentro tuyo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu con minúscula, o sea, tu Espíritu vive a causa de la justicia de Dios, si es que Cristo está en tu corazón. Versículo 11, y si el Espíritu con mayúscula, si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu, dice, que levantó a Jesús de los muertos. Si ese Espíritu mora en nosotros, ¿cómo no vamos a vencer la tentación, el pecado? ¿Cómo no vamos a tener victoria? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Si el mismo Espíritu que estuvo en Jesús ahora está en nuestros corazones. El Señor está en nuestros corazones, hermanos. Tenemos victoria. Este mundo puede dañar nuestro cuerpo, puede dañar, qué sé yo, cosas externas a nosotros. Pero por dentro nos vamos renovando día a día. Cada vez somos más fuertes. Podemos tener situaciones feas miradas desde afuera, pero aún ahí podemos tener gozo en nuestros corazones. Podemos estar en una cárcel, pero por dentro estar alabando al Señor como hacía Pablo. Podemos pasar por cualquier penuria, pero tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me entienden? No es cualquier cosa lo que entró a nuestro corazón, es el Señor. Y es el Espíritu de aquel que estuvo con aquel que resucitó de entre los muertos. Un espíritu de poder, un espíritu terrible, de dominio propio, un espíritu invencible. Ese habita en nuestros corazones, es el Señor. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si somos guiados por el Espíritu de Dios, y ahora primero dice el Espíritu de Cristo, después el Espíritu de Dios, porque el Padre y el Hijo son los que están enviando el Espíritu Santo a nuestros corazones. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu, otra cosa que hace, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, de que somos hijos de Dios. El espíritu nos dice a nuestra alma, a nuestro espíritu, con minúscula, nos testifica y nos va mostrando de que somos hijos de Dios. Ese convencimiento que tenemos los cristianos, esa fe indudable de que somos hijos de Dios, no es porque estamos autoconvencidos o porque nos lavaron el cerebro, no, porque está morando dentro de nosotros un espíritu superior, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que nos está diciendo indubitablemente de que somos hijos de Dios. El cristiano no duda de que es hijo de Dios, no lo duda. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No, porque hay algo que te lleva adentro que dice, vos sos hijo de Dios. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Volvemos a San Juan, ¿no? Capítulo 6, la última parte dice, capítulo 7, capítulo 16, versículo 7, mas si me fuere, os lo enviaré. Nótese, enviaré aquí también, pero
San Juan 14:26 dice, el Padre enviará en mi nombre. Hay cooperación perfecta en las obras externas. El Padre envía, el Hijo envía y el Espíritu va. La Trinidad, Dios actuando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo, el Hijo envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene. Porque es una obra completa de Dios, la salvación, hermanos. Jesús murió por nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús vino porque lo envió el Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Dios, en sus tres personas, siendo uno, hace una misma obra en conjunto, pero es una obra. Es la obra de Dios. El Hijo muere, el Padre lo envía y el Espíritu Santo acepta esa petición y viene a nuestros corazones. Versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, vieron que dice, y cuando Él venga, Él con un acento, ¿no? Cuando Él va con un acento, es un pronombre personal que se dirige solamente a las personas. Antes de una persona se escribe la palabra Él con acento. El hombre, Él fue, cuando dice Él fue a ese lugar, pero ese Él con acento está hablando de una persona. Si no hubiera dicho eso fue, esto fue. Pero cuando dice Él es un pronombre personal. Es otra pequeña aporte que hace la Escritura para decirte que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emanación, es una persona. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer tiene como si fuera dos aspectos. Uno puede ser la persona que te convence, que deja claro de que vos sos pecador, ¿no? Sin que vos lo admitas o sin que vos quieras arrepentirte. Él te convence, pero de que vos sos pecador, pero eso no quiere decir que vos te arrepientas, lo aceptes, pero Él aceptes esa verdad y te vuelvas a Él. Pero sí que vas a quedar convencido de que sí, sos pecador. Ese es un aspecto del convencimiento. Y el segundo aspecto es, lo tengo acá, es despertar la conciencia de culpa, sin duda. Cuando el Espíritu Santo convence al mundo por medio de la predicación del Evangelio, se obtienen ambos resultados. Pero no todas las personas a las que se proclama la palabra le sucede esto. Algunos, sí, la palabra le dice, sí, sos pecador, y hasta ahí llega. No se arrepienten, no vienen a Cristo, pero en cambio a otros la palabra los convence y los hace admitir, los hace arrepentirse y los hace postrarse ante el Señor. Pero el Espíritu Santo actúa en todos. Por eso dice, convencerá al mundo, no a la iglesia, al mundo en general. Cuando todos, el mensaje, la palabra y la obra del Espíritu Santo convence, sí, somos pecadores. Algunos llegan hasta ahí y siguen siendo mundo. Otros, esa culpa, ese convencimiento los guía al arrepentimiento, a postrarse, a pedir perdón. Esa parte del mundo se transforma en iglesia, ¿sí? Pero el mensaje y la obra es para el mundo, para todos. Los escogidos aceptan ese mensaje y vienen a Cristo. Los otros se convencen de que son pecadores. Saben que son pecadores. Sí, lo reconocen. Qué importante es el mensaje del Evangelio, bien predicado entonces. Qué importante un Evangelio que va coordinado con la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Qué importante una predicación que va en coordinación con la obra del Espíritu Santo.
No es importante una predicación que hable de otra cosa que no sea de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No nos mandó el Señor al mundo para decirle Dios te ama. Ay, vení acá que se te va a solucionar los problemas de tu vida. Ay, Dios te quiere mucho. No, el mensaje tiene que ir en coordinación con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, con su obra. Entonces voy a hablar del pecado. Hey, hombre, quien quiera que seas tú eres pecador. Necesitas arrepentirte. Necesitas reconciliarte con Dios. Porque así como estás yendo por el lado contrario de lo que Dios quiere en tu vida. Hablar del pecado, hablar de la justicia de Dios. Hey, amigo, ¿cómo vas a ir al cielo por tus propios caminos? ¿No sabes que hay un solo camino, una sola verdad para ir al Padre? ¿No sabes que Jesucristo es el único camino? Bueno, hablar del juicio y hablar de la justicia de Dios. ¿No sabes que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros? Vos no te vas a poder salvar por tus obras, ni vos creyendo en tal ídolo. Bueno, cuando es necesario que la predicación vaya coordinada con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lamentablemente vemos hoy muchos creyentes que quieren hablar de otras cosas, no herir la susceptibilidad del pecador, no herir a la audiencia, no hablar del pecado, no hablemos de pecado, no hablemos de... No, hermanos, ¿qué importa ese mensaje humano que vos puedas llevar? Lo importante es el mensaje del poder de Dios, hablando lo que Dios quiere que hablemos. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, vieron que habla con un pecado en singular, ¿no? Y ya el otro día, cuando tuvimos que analizar el capítulo 5, dice que si yo no hubiera venido, dijo Jesús, no tendrían pecados. Un pecado en singular. Acá vuelve a hablar de un pecado en singular. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es ese pecado en singular? Bueno, la esencia del pecado por el cual todas las personas no van a ir al cielo, van a ir al infierno, la esencia es no creer en Jesús. Porque podés tener cualquier pecado, podés ser un adúltero, podés ser un ladrón, podés ser lo que vos quieras. Pero si cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, tú te arrepientes y crees en ese mensaje, crees en el Señor Jesús, crees que Él murió por ti en la cruz, te arrepientes, quieres volver a empezar una nueva vida con Él, le pides al Señor, bueno, ahí todos esos pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo, por creer en aquel que Dios envió por ti a morir en una cruz. Pero hay un pecado que es terrible, que es el no creer. Cuando se te predica el Evangelio, con los mismos pecados que acabo de mencionar, pero le agregas uno más, uno simple, no creer en Jesús, no creer el mensaje. Ese último pecado es en síntesis la base que te va a llevar al infierno y a la condenación. No creer en Jesús. Creer que te vas a salvar porque sos bueno. Creer que te vas a salvar porque no le hiciste mal a nadie. Creer que te vas a salvar por esto o por lo otro. Es un pecado, el pecado imperdonable para tu vida, el que más daño te hizo, el que te llevó directamente al infierno. No creer en Jesucristo, no creer en aquel que Dios envió por ti a morir en tu reemplazo por tus pecados en la cruz. Ese es el pecado, por eso dice con minúscula, convencerá al mundo de pecado, en singular, de justicia y de juicio. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, era una injusticia lo que había pasado con el Señor Jesús. Fue muerto en la cruz como si hubiera sido un malhechor. Fue
despreciado por los judíos como si hubiera sido un falso profeta, fue despreciado por todo el mundo, como si hubiera crucificado, como si hubiera sido un ladrón, un malhechor. Cuando el pueblo tuvo una oportunidad de salvarlo, prefirió salvar a Barrabás. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso era toda una injusticia. Todo es una injusticia. Que los fariseos y los sacerdotes de la época hayan incentivado al pueblo y a las autoridades romanas para que crucifiquen al Señor era una injusticia. Pero el Espíritu Santo nos muestra que una de las obras que hace el Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de decir, no, esa persona no era un malhechor, esa persona es el ser que Dios aprobó, el que agradó al Padre, es aquel que cumplió con su ministerio a tal punto que nos redimió a todos nosotros para Él, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, nos redimió para el Señor. Aquel no fue una persona injusta o un falso profeta crucificado. Fue aquel que Dios le dio toda autoridad, todos los reinos del mundo, todo juicio al Señor. Entonces, dice, de justicia por cuanto no me van a ver más. Hermanos, el Señor se fue de esta tierra por la mayoría despreciado, por la mayoría insultado, abofeteado. Eligieron a otro malhechor en vez de a Él que había venido a darnos vida. Y Él, como justicia, se fue a sentarse al lado del Padre, a tomar su lado a la derecha del Dios del universo, del Creador del cielo y de la tierra. Se fue de esta tierra despreciado para volver a su gloria. No utilizó ejércitos para defenderse, no utilizó ángeles para aminorar su padecimiento, no utilizó nada de lo que era de su reino. Se fue de acá como una injusticia, pero se cumplió la justicia de Dios. Él fue vencedor, Él fue triunfador. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, ¿saben qué? Me imagino que Satanás se habrá puesto contento cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Habrá dicho, wow, lo vencí, mira cómo terminó, ¿no? Él quizás habrá dicho, esta fue una jugada magistral de mi parte, moví los hilos de los sacerdotes, de Caifás, de Anás, del pretorio, qué bien que estuve. Y no se dio cuenta que esa jugada final fue la que destrozó todo el ministerio que había tenido el diablo durante los últimos, desde la creación del mundo, desde que Adán y Eva fueron echados del paraíso. Te leo 3 pasajes para que veas qué mortal que fue para el diablo lo que Jesús hizo en la cruz. Primero en Colosenses 2.15. Colosenses 2.15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué hizo Jesús cuando murió? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, hermanos, con su muerte en la cruz, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este que se reía diciendo, lo maté, terminó vencido porque Él lo destruyó, aquel que tenía el imperio de la muerte. Ya dejó de ser el victorioso, ahora la muerte para nosotros no tiene ningún aguijón, la muerte para nosotros no es de temer, la muerte no significa nada, ni el dolor, ni nada, porque hay alguien que triunfó
en la cruz por nosotros. Con respecto a nosotros los cristianos, el diablo no tiene ningún poder. El diablo ya es vencido en todo lo que tenía planeado para hacernos. Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Él venció en esa cruz. El diablo creía que había destruido al Señor y fue el Señor que destruyó al diablo. Apocalipsis 20:10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios le dio la estocada final al diablo. Jesucristo con su obra en la cruz, así débil, así con sangre, así abofeteado, hinchado, así con sus huesos no rotos, porque dice la Escritura que no fueron rotos, pero quizás desencajados de sus lugares, así en esa debilidad, con esa debilidad, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Con esa debilidad de Dios, solo, abandonados por todos, solito, le dio la estocada final al enemigo. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Él es nuestro gran victorioso. Él realmente fue espectacular lo que hizo al morir por nosotros en la cruz. No solo nos dio vida eterna, vida nueva, nos adoptó como hijos suyos, como coherederos de Él, como cohermanos de nuestro Señor, sino que a su vez destruyó al enemigo de nuestras almas, destruyó a aquel que lo único que hizo fue robar, matar y destruir. Los destruyó. Y pensar que el diablo en esos minutos habría creído que pudo vencer a Dios. Dice el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Hermanos, era consciente el Señor Jesús que sus apóstoles, sus discípulos, en ese momento no podían sobrellevar tanta carga de información, tanta carga de angustia, tanta carga de cosas que iban a sobrevenir para ellos. Pero el Señor Jesús tenía, como quien dice, tenía una carta especial para jugar, que era la venida del Espíritu Santo. Podía irse de este mundo con esa duda de que todavía no entendieron bien, todavía no captaron bien el mensaje, todavía les falta, pero estaba tranquilo porque sabía que iba a mandar otro igual que él, porque cuando vimos en capítulo 15 o 14, dice: os vendrá otro como yo, igual, de la misma característica, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no importa si en ese momento no podían sobrellevar la información que necesitaban para sobrevivir espiritualmente, no importa, porque iba a venir el Espíritu Santo. Jesús estaba tranquilo en ese sentido. Entonces dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿cómo hizo la obra del Señor Jesús? ¿Con qué hizo la obra? De redención. Y bueno, viniendo a este mundo, viviendo, cumpliendo su ministerio y muriendo en una cruz. Así hizo la obra de redención. ¿Cómo hizo su obra el Padre para que este mundo existiera? Bueno, creó el mundo, creó los cielos y la tierra, creó al hombre, lo puso en el paraíso, los echó, le dio la ley, hizo pacto, eligió un pueblo. Hizo su obra de esa manera. Jesús hizo su obra de esa manera, yendo a la cruz. ¿Y el Espíritu Santo cómo hace la obra? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Uno murió en la cruz,
El otro creó el cielo y la tierra, estoy hablando con respeto, uno y otro es Dios. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo? El método que quizás que poco lo hablamos, que utilizó el Espíritu Santo para hacer su obra, fue inspirando a los apóstoles y escribiendo la Biblia, dando a nosotros el mensaje y llegando hoy de esta manera. ¿Cómo hizo su obra? ¿Qué hizo de genial el Espíritu Santo para que convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Con qué método? Bueno, hermanos, nos hizo llegar la palabra de Dios a nuestras casas, a nuestra biblioteca, a nuestro corazón. ¿Con qué nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Qué utiliza el Espíritu Santo? Inspiró las Sagradas Escrituras para que llegue el mensaje a cada rincón de la tierra. Eso fue lo que utilizó el Espíritu Santo y utiliza la palabra de Dios. Tomó de Dios lo esencial para nosotros y nos las dio escrita para que guiarnos a toda verdad. Dice, eso es lo que usó. Mientras Jesús usó su cruz, su ministerio, el Espíritu Santo dice, lo voy a hacer de esta manera. Y inspiró a los hombres para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios. Eso es una de las cosas que hizo. Y la otra es lo que hace constantemente, ¿no? De llevarnos al arrepentimiento, hablarnos del pecado, de la justicia y del juicio, a través de la predicación, a través de la locura de la predicación. Pero ¿de dónde salen esas predicaciones? De su palabra, de la palabra de Dios. El método espectacular que tuvo el Espíritu Santo para hacer su obra es darnos la palabra de Dios escrita en todos los idiomas posibles, para que estemos cerca de lo que Dios quiere que sepamos, para que estemos cerca de la salvación. Hermanos, la palabra de Dios ha hecho a personas nacer de nuevo solamente por leerla, sin que, en casos especiales, sin que haya otro que predique, se encuentran llorando, arrepentidos por leer pasajes. ¿Qué pasó con Lutero cuando leyó Romanos? Salió de la falsa religión y se convirtió al Dios vivo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice el versículo 13, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra de Dios. Con eso solo, no. Entrando en nuestros corazones, inspirándonos, haciéndonos recordar las cosas. ¿Qué cosas? La palabra que ya inspiró a los apóstoles para escribirnosla. Hermanos, el Espíritu Santo sigue actuando en la actualidad. Sigue convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sigue exhortándonos a los creyentes, sigue guiándonos al arrepentimiento cuando le fallamos al Señor, siguen iluminándonos con los pasajes que nos llenan, que nos dan la palabra necesaria para vivir, sigue vivificando nuestro espíritu con su palabra. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, si repasamos estos versículos, en el capítulo 16, el versículo 8 dice, cuando Él venga. Punto 1, cuando Él venga. ¿Cuándo vino? Leemos Hechos y vemos que a partir de Pentecostés vino el Espíritu Santo y desde ahí no dejó de estar con los creyentes hasta el día de hoy. Guiará a toda verdad. ¿Cuándo guía a toda verdad? ¿Qué hizo? La palabra de Dios para guiarnos a toda verdad, con las epístolas. Dice el capítulo 16, versículo 13, la primera parte, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y después dice la segunda parte, que del versículo 13 dice, os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo cumplió el Espíritu Santo de hacernos saber las cosas que han de venir? También por la palabra. Lo primero que se nos viene a la mente, Apocalipsis, las cosas que han de venir. Pero también en las epístolas nos habla de estos tiempos peligrosos finales, donde habrá hombres amadores de sí mismos,
Bueno, en otra epístola habla de que no va a venir el fin sin que antes venga la apostasía. Hizo recordar a los discípulos y escribir lo que el Señor dijo en el monte, que las señales antes del fin. O sea, el Espíritu Santo cumplió todo lo que Jesús dijo. Vino, nos guió a la verdad y nos habló de las cosas que ha de venir. Hasta ahora siempre es Dios. Cumplió al pie de la letra lo que prometió. No puedo dejar de terminar este tema sin leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, porque vieron que dice, Él me glorificará, Él de vuelta con acento, ¿no? Esta persona me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si buscamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice así, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Vieron que dice, tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él conoce las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Dice, nadie conoce lo que hay dentro de un hombre, sino el alma, el espíritu de ese hombre. Y nadie conoce las profundidades de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso se coordina con lo que dice San Juan 16:14, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo nos hace ver cosas que ojo no vio ni oído oyó, nos revela las Escrituras, nos hace encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, cuando antes nadie lo había encontrado. El Espíritu Santo nos guió a toda verdad y cumple con su ministerio, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, el Espíritu Santo no busca lo suyo, no busca que lo engrandezcamos al Espíritu Santo, no habla de sí mismo, habla de Jesús, nos lleva a Cristo, habla del Señor, de las profundidades de Dios, el mensaje es de Dios. No está para exaltarse a sí mismo, ni inspirarnos para que le cantemos canciones, ni le adoremos a Él. El Espíritu Santo nos lleva a Dios como un buen mensajero, como un buen medio, un buen conducto para llevarnos a lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, glorifica a Dios, a Jesucristo, a la obra que Él hizo. Hermanos, con esto quiero ya terminar el tema, ¿no? Sinceramente, cuando analizo la obra del Espíritu Santo, lo que más me impacta primero es lo que acabo de decir, es la humildad de esta persona de la Trinidad, de que realmente no se exalta a sí mismo, no atrae a nadie a sí mismo, sino que nos lleva a Cristo, nos guía al Señor, nos guía al mensaje de Dios. Pensá que puede inspirar para sí mismo y no lo hace. Él es enviado del Padre, es enviado del Hijo y cumple con ese ministerio de convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos exhorta, el que nos alienta, el que aboga por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos inspira, el que nos guía al arrepentimiento cuando le fallamos al Señor, el que nos da luz para saber que hemos pecado en tal o cual situación, el que nos da poder para hablar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice así, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos, por eso
a veces me causa angustia cuando veo que el cristianismo actual, cómo se ha burlado del Espíritu Santo. Me causa estupor y angustia cuando veo a veces por YouTube o por redes o por lo que sea, cómo se están burlando los cristianos del Espíritu Santo. Cuando veo la obra, lo que hace el Señor, cuando veo acá actuando el Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios, la seriedad del Espíritu Santo o de Jesucristo, la seriedad de Dios, nunca haciendo algo incorrecto, siempre siendo tan serio, tan... ¿Cómo podemos decir que eso que es una borrachera, eso que es una griteríos, eso que es risa descontrolada, satánica, eso que es unción asquerosa de que te pega una patada en el nombre de Jesús y tantas cosas, hermano? Yo la verdad que me sorprende de que los verdaderos cristianos no hagan nada cuando ven esas cosas. Se están burlando del Espíritu Santo, se están burlando de la tercera persona de Dios, de la Trinidad. El diablo se burla y los supuestamente creyentes están, en vez de que el mundo se burle del Espíritu Santo, el supuesto creyente ha cometido aberraciones con el Espíritu Santo. Hacen funciones donde supuestamente el Espíritu Santo deja a todos borrachos, o a todos histéricos, o todos cayéndose, o todos hablando pavadas, profetizando cosas que no tienen nada que ver con el pecado, con la justicia y con el juicio de Dios. Hermanos, ¿y qué hacemos nosotros? No hacemos nada. Hermanos, hemos estado en iglesias que se han burlado del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos seguimos congregando en ese lugar sin decir nada? ¿Acaso no nos vamos a arrepentir? ¿No le vamos a pedir perdón al Señor por todas esas cosas que hemos vivido, hemos visto y no hemos dicho nada? Nadie va a defender al Espíritu Santo. Nadie va a alzar su voz. A mí me sorprende esta parte de nosotros, de los supuestamente cristianos. Me da lástima que el mundo es respetuoso con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Muchas veces son pecadores, pero saben que no tienen que meterse con las cosas sagradas. Y el propio pseudo hijo de Dios, ese que se burla abiertamente, el que saca provecho de burlarse del Espíritu Santo, el que hace grandes reuniones de miles y miles de personas para que delante de todos digan y le atribuyan al Espíritu Santo cosas que son del demonio. Hermanos, y todavía en nuestra biblioteca hay libros de esas personas, y todavía en nuestras radios pasamos canciones de esas personas. Hermanos, qué distinto que tendría que ser la vida, nuestra vida de cristiana con respecto a estas personas, estos falsos predicadores, estos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, a veces veo que pastores que en un programa de radio o algo están media hora, 15 minutos de su espacio, hablan de cualquier cosa, de cosas mundanas. Parece sacado todo de libros de autoayuda, libros de consejo. Por poco te vienen, en vez de usar la palabra de Dios, usan fábulas de otras cosas. Hermanos, flaco favor le hacen al Espíritu Santo que quiera hacer su obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio con estas clases de pseudos cristianos. Eso punto 1. Y punto 2 para terminar. Yo me he equivocado mucho, hermanos, en el pasado, de pensar que una persona era llena del Espíritu Santo porque hablaba lenguas extrañas. Pensar que una persona era llena de Espíritu Santo porque decía 2 o 3 pavadas diciendo, dice el Señor esto, dice el Señor otro.
Me equivoqué mucho con personas que yo creía que estaban llenas del Espíritu Santo por, por hacer estas cosas. Sin embargo, cuando veo la obra del Espíritu Santo, me doy cuenta que una persona llena del Espíritu Santo es la persona que me lleva a Dios. Es la persona que siempre tiene un mensaje de Dios para mi vida, para llevarme a su palabra. Es la persona que me alienta a que sigan los caminos del Señor, a que esté en santidad, a que esté sin pecado, el que me edifica. Una persona llena del Espíritu Santo es la que no deja de hablar de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de lo que Dios hizo. No es una persona que habla 2 o 3 palabras en lengua y se la pasa murmurando, teniendo ira, hablando mal de los hermanos. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener acá a esta persona que es humilde, que lo único que hace es llevarnos a Cristo, que no habla de sí mismo, que no le importa su persona, le importa llevarnos al Señor. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. No un loquito que habla, balbucea palabras extrañas. O no otro que dice, ay, yo tengo una palabra de Dios, Jesús te dijo que Dios te dice que esto. Hermanos, ¿no dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo? ¿Qué tengo que andar escuchando a un profeta que me diga una palabra nueva? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso hay otro mediador entre yo y Dios? ¿Ahora va a estar ese profeta? Pero eso es una herejía total, hermanos. Yo tengo la palabra para que me hable. Tengo un hermano lleno del Espíritu Santo que me habla. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a hablar de dice el Señor? ¿O me va a decir dice la palabra? Fíjate acá. Hermanos, yo me equivoqué mucho en el pasado. Ahora sé que una persona llena del Espíritu Santo es como el Espíritu Santo. Humilde, llevándome a Dios, siempre teniendo una palabra de Dios para mi vida, que me exhorta, que me alienta, que intercede por mí, que aboga por mí. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Que le duele mi alma si se pierde, que le duele que yo me aleje del Señor, que con voces, con llamadas de todo tipo, me alerta para que no me aparte del camino. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. El que hace la obra como el Espíritu Santo. Amén.